Hoy es jueves 21 de mayo de 2026 y vamos a realizar una inmersión profunda que, la verdad, rompe un poco con lo que uno espera cuando lee textos antiguos. Sí, totalmente. Porque normalmente, cuando pensamos en grandes enfrentamientos entre imperios, pues la mente se va directamente a las superproducciones de cine. Claro. Ejércitos inmensos, trompetas sonando. Exacto, polvo levantándose en el horizonte. Tienes las líneas claramente dibujadas en un mapa y sabes perfectamente de dónde viene el peligro. Pero luego te sumerges en el material de origen de hoy y la perspectiva cambia por completo. Eso es. Y hoy nos vamos a sumergir en un texto fascinante, el capítulo 11 del libro de Daniel, usando el texto de la Biblia de las Américas. Y la misión de este análisis, quiero dejarlo claro desde el principio, no es dar una lección de historia antigua sobre batallas polvorientas. No, para nada. Lo que buscamos es extraer un análisis teológico profundo sobre cómo mantener la fe y la integridad cuando la presión del entorno se vuelve, absolutamente asfixiante. Y hay que hacer una aclaración muy importante antes de entrar en materia. Quien se acerque a este capítulo se va a topar con una auténtica avalancha de movimientos geopolíticos. Sí, es una locura de nombres y lugares. Imperios que se levantan, alianzas diplomáticas rotas, campañas militares interminables. Y el error más común es, perderse en todo ese ruido. Ya, tomarlo como un simple registro histórico. Exactamente. El verdadero núcleo del pasaje, el corazón teológico, no son los reyes en sí. Es como los creyentes, aquellos que intentan ser fieles a sus convicciones, responden a esa inmensa hostilidad del entorno. Los imperios son en realidad solo el tablero de juego. Claro, el telón de fondo. Pero a ver, para entender la magnitud de esa presión sobre los creyentes, primero tenemos que mirar un momento ese tablero de ajedrez cósmico en el que se encontraban. Desde luego. El relato establece una coordenada cronológica súper específica al principio, en el año primero de Darío el Medo, y a partir de ahí despliega una secuencia vertiginosa. Así es. Comienza narrando la secuencia de los reyes de Persia. Menciona que se levantarán 3 reyes más y luego destaca a un cuarto rey. Que entiendo que marca un punto de inflexión, ¿no? Muchísimo. Lo fascinante de este cuarto rey es que el texto subraya cómo acumulará muchas más riquezas que todos los anteriores. Es inmensamente rico. Riqueza pura y dura. Y es precisamente esa riqueza material la que lo vuelve arrogante, llevándolo a incitar a todo su imperio contra el reino de Grecia. Aquí ya se establece un principio teológico muy claro. La acumulación de poder material y financiero es el combustible directo para la arrogancia desmedida. Pero espera, porque la respuesta a esa arrogancia es el surgimiento de lo que el texto llama un rey poderoso en Grecia, que gobierna con gran autoridad y, según dice, hará lo que le plazca. A ojos humanos, ese es el pináculo absoluto del éxito, ¿verdad? El hombre intocable. Totalmente. Pero justo en la cúspide de su poder, el relato da un giro que me parece brutal. Dice que su reino será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Es una imagen supervisual. Y lo que más me llama la atención es un detalle crucial. Especifica que el reino no pasará a sus descendientes. Dice que será arrancado y dado a otros. O sea, ¿me vas a decir que después de conquistar el mundo, todo ese esfuerzo monumental se evapora y ni siquiera queda para tu familia? Pues sí, el autor está desmitificando el poder terrenal, con un simple plumazo. Un líder supremo cree que está construyendo una dinastía eterna asegurando el futuro de todo su linaje. Claro, lo típico de los emperadores. Pero la realidad teológica que se expone aquí dicta que el esfuerzo humano por perpetuarse es completamente ilusorio. No deja legado familiar, su imperio es despedazado. Es un golpe directo al ego de cualquier civilización que se crea invencible. Y de esas cenizas, el texto nos arrastra a un ciclo interminable, casi agotador, de conflictos entre lo que denomina el rey del norte y el rey del sur. Las descripciones ahí parecen sacadas de un líder político moderno, la verdad. Totalmente. Hay detalles fascinantes. Llegan al punto de, a ver si lo digo bien, intentar forzar la paz entregando a la hija del rey del sur al rey del norte para sellar un pacto. Sí, una maniobra diplomática súper clásica en la antigüedad. Usar matrimonios reales como argamasa para intentar unir fronteras que se están desmoronando a pedazos. Pero es que la maniobra fracasa estrepitosamente. El texto es implacable, dice que ella no retendrá su posición de poder y termina siendo entregada junto con su séquito, es decir, traicionada totalmente.
Así es, no sirve de nada. A mí esto me parece como intentar construir un castillo de arena gigante mientras está subiendo la marea. La lección aquí, la lección teológica, es la profunda ilusión del control humano. Dar en el clavo con esa metáfora. Porque leemos sobre estos monarcas movilizando multitudes inmensas, ejércitos increíbles, solo para que unos versículos después esa misma multitud sea literalmente entregada en manos del enemigo. Es la fragilidad del poder humano expuesta al máximo. Exacto. El texto subraya de forma repetitiva que las verdaderas riendas de la historia no residen en los pactos políticos terrestres. Por mucho ruido que hagan los imperios, la soberanía real está en otro lado. Y claro, viendo que el control político y militar fracasa una y otra vez de esta manera tan estrepitosa, tiene sentido que el verdadero peligro para la fe mute. Ya no es una simple guerra de fronteras. No, el peligro se transforma en algo mucho más insidioso, en una infiltración casi psicológica. Y ahí es donde entra esta figura de la que habla el texto, el hombre despreciable. Es un título que tiene tela. Es un título muy fuerte. Y fíjate en el cambio de táctica que introduce este personaje. El pasaje señala que a este hombre no se le han otorgado los honores de la realeza. O sea, no es el heredero legítimo que llega cabalgando con sus estandartes y trompetas. ¿Qué va? El texto especifica su método y dice que se apodera del reino con intrigas, y ojo a esto, durante un tiempo de tranquilidad. A mí me cuesta entender cómo toda una nación o todo un entorno se deja someter tan fácilmente. O sea, ¿cómo es que nadie ve venir a este individuo? Pues porque no se presenta como una amenaza inminente. De hecho, el texto detalla cómo se sienta a la misma mesa de negociaciones con el rey del sur. Y dice, en sus corazones maquinarán el mal, y en la misma mesa se hablarán mentiras. Un teatro absoluto. Todos son buenas palabras y diplomacia. Exacto. Es un intercambio de falsedades revestido de cordialidad. Y luego, el pasaje revela que este rey vuelve su corazón contra el pacto santo. Y aquí te lanzo una pregunta, porque me parece vital para quienes nos escuchan hoy. Normalmente pensamos en la adversidad como ejércitos marchando, violencia física directa o prohibiciones legales muy claras. Sí, el concepto clásico de persecución. Claro, pero este pasaje nos advierte que el peligro llega a través de la tranquilidad, de intrigas y de traiciones en una mesa de negociaciones. ¿Cómo crees que cambia esto la forma en que los creyentes deben mantener su guardia en la actualidad? Pues lo cambia todo, porque subraya que la adversidad más corrosiva para la integridad no siempre es la persecución abierta. Muchas veces es la asimilación mediante el engaño. La seducción, básicamente. Daron sus padres. O sea que está comprando lealtades a golpe de talonario. Totalmente. Muestra que la presión externa, la hostilidad hacia las convicciones, a menudo toma la forma de seducción material. El enemigo te ofrece un ascenso, una porción del pastel, si simplemente relajas un poco tus principios. Uf, eso es peligrosísimo porque no te pone a la defensiva. Pero claro, esta seducción y este ataque directo al pacto santo obliga a la gente a tomar una postura, ¿no? Tarde o temprano, sí. Y eso nos lleva al punto álgido del texto, a la reacción de los fieles ante la profanación. Porque el pasaje describe cómo este rey profanará el santuario fortaleza. Y va más allá. El texto dice que abolirá el sacrificio perpetuo y establecerá la abominación de la desolación. Suena apocalíptico. Abolir el sacrificio perpetuo es cortar de raíz la práctica diaria de la fe, y lo de la abominación es plantar algo profundamente profano en el lugar más sagrado. Es un ataque directo al corazón de la identidad de los creyentes. Y la táctica que usa para convencer a la gente de que acepte esto es muy sutil. El texto dice que con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente. Otra vez los halagos, la diplomacia venenosa. Pero justo aquí, en medio de este panorama tan desolador, hay un versículo que, para mí, es el más poderoso de todo el pasaje. Yo creo que sé cuál vas a decir. Dice, «Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará». Es que, teológicamente hablando, es el pilar de toda esta sección. Es increíble. Frente a la desinformación masiva y las promesas de riquezas, la respuesta no es armar una milicia o hacer un boicot. La resistencia nace de conocer a su Dios. Una intimidad profunda. Solo los que realmente conocen el carácter divino pueden ver a través de los halagos. Y el pasaje añade que los entendidos entre el pueblo
instruirán a muchos. Asumen un papel activo, intentan aportar luz en medio de toda esa manipulación mediática, por llamarlo de alguna forma. Aportan claridad, sí. Pero ojo, que el texto no edulcora para nada el costo de esta integridad. Señala claramente que la obediencia tiene un precio carísimo. Dice que estos fieles caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo, durante días. No hay promesas de rescates mágicos en el corto plazo, desde luego. Y peor aún, dice que cuando caigan recibirán poca ayuda, y muchos se unirán a ellos hipócritamente. El aislamiento social es absoluto. Te enfrentas a la ruina. Y quienes fingen estar de tu lado en realidad te están traicionando. Pero aún sale plantear esto un momento, porque el propio texto hace un apunte muy audaz. Cualquiera que lea caerán a espada y a fuego pensaría, bueno, ya está, el mal ha ganado. Es la conclusión lógica humana. Pero el pasaje dice que esta caída tiene un propósito específico. Dice, a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos. Para mí, esto redefine por completo el concepto de derrota. Redefine absolutamente el paradigma. A los ojos del mundo secular o de la sociedad que ha aceptado los sobornos de este rey, caer a espada o perder tu estatus social es el fracaso definitivo. Es el final del camino. Sin embargo, en la teología de Daniel, esa caída es el horno de purificación. El éxito no se mide por cuánto poder logras mantener en un ambiente tóxico, sino por cómo sales de refinado tras pasar por el fuego. Y además, el texto añade algo fundamental. Dice que este sufrimiento tiene un límite. Caerán hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. El dolor tiene fecha de caducidad. El cronómetro está en manos de Dios, no del hombre despreciable. Lo cual nos lleva irremediablemente a la otra cara de la moneda. Si el sufrimiento de los fieles tiene un límite decretado, ¿cuál es el destino final de la arrogancia de este rey opresor? Pues el relato nos lleva a la última fase de su delirio, un momento de autodeificación absoluta. El texto dice que el rey se engrandecerá sobre todo Dios y hablará cosas espantosas contra el Dios de los dioses. Pura megalomanía. Pero lo revelador es analizar a qué rinde tributo realmente. El pasaje indica que, en su lugar, honrará al Dios de las fortalezas, y lo honrará con oro, plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. A ver, el Dios de las fortalezas no suena a una deidad espiritual del panteón antiguo. Es que no lo es. Representa el materialismo extremo y el poderío militar. Es adorar la propia capacidad humana de blindarse ante el mundo. Y el sistema que construye a su alrededor refleja perfectamente a ese Dios. Dice el texto que a los que le reconozcan, los colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Ha instaurado la red transaccional definitiva. Te doy una porción de seguridad física, de estatus material, a cambio de tu lealtad incondicional. Y la narración nos muestra el clímax cronológico de todo esto, porque parece que esta estrategia le funciona a la perfección. Sí, al principio sí. El rey del norte invade nuevamente. Y el texto dice que entre en la tierra hermosa, que simbólicamente es el espacio de la promesa, y hace caer a muchísimos países. Arrasa con todo. Incluso dice que se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata de Egipto, y que los libios y etíopes seguirán sus pasos. ¿Por qué crees que el autor se detiene a detallar que domina precisamente todos estos recursos? Teológicamente tiene mucho sentido. Egipto representaba la riqueza histórica inagotable, y las naciones africanas adyacentes simbolizaban los confines del poderío geopolítico conocido. Vale, o sea, los bancos y los ejércitos del mundo antiguo. Exacto. El texto nos está diciendo que este rey ha logrado acaparar absolutamente toda la seguridad material y militar posible. A ojos humanos, ha construido la fortaleza inexpugnable perfecta. Está colmando de honores a sus aliados y parece totalmente invencible. Pero entonces llega un final muy abrupto y casi anticlimático. El texto relata que rumores del oriente y del norte lo turban. Algo escapa a su control y entra en pánico. Sí, sale con gran furor para destruir. Planta las tiendas de su inmenso campamento militar entre los mares y el Monte Glorioso. O sea, se prepara para la batalla definitiva. Y la frase que cierra su historia es fulminante. Dice, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Es un cierre brillante, por el contraste que genera. Llevamos todo el capítulo, toda esta inmersión profunda, viendo cómo construye una inmensa red de alianzas. Comprando favores sin parar. Repartiendo tierras por lealtad, distribuyendo botín. Y después de haber sobornado y comprado a medio mundo, cae en la más absoluta de las soledades,
no habrá quien lo ayude. Toda su red de seguridad material desaparece en un segundo. Es como si el peso de su propio sistema transaccional se derrumbara. A pesar de todo su poder militar y de sus intrigas palaciegas, cae completamente solo. Y ese es el gran análisis teológico final del pasaje. Valida que el poder fundamentado en el Dios de las fortalezas es un espejismo absoluto. Todo este caos geopolítico obedece a un tiempo señalado decretado únicamente por la soberanía divina. Bueno, tras desgranar todo esto, creo que nos llevamos una síntesis de aplicación vital increíble para el día a día. De todo lo que hemos extraído para mantener la fe en tiempos hostiles, yo destacaría 3 consejos concretos. A ver, ¿cuáles serían? Primero, que conocer a Dios es el verdadero antídoto contra el engaño. En un mundo donde la asimilación llega en forma de halagos y promesas de tranquilidad, solo los que conocen íntimamente a su Dios tienen el discernimiento para mostrarse fuertes y no ceder. Fundamental. El segundo consejo es que debemos replantear nuestra visión de la adversidad. El dolor, la pérdida de posición social o de oportunidades económicas por mantener la integridad no son señales de abandono divino, son procesos de refinamiento y purificación. Con una fecha de caducidad marcada por Dios, además. Exactamente. Y el tercer consejo es tener muchísimo cuidado con la ilusión de la seguridad política o material. Ese Dios de las fortalezas. Construir nuestra paz mental amasando tierras, contactos o poder es un callejón sin salida que nos dejará completamente solos al final. Totalmente de acuerdo. Y, de hecho, me gustaría cerrar por un pensamiento provocativo, una reflexión final para que la audiencia se la lleve consigo y le dé vueltas. Adelante. Hemos visto que el texto insiste muchísimo en que aquellos que abandonan el pacto son seducidos mediante halagos y mediante porciones de tierra repartidas por un precio. No siempre ceden por miedo a la espada. Ceden por interés. Exacto. Así que la pregunta que lanzo al aire es esta. Pensando en nuestro contexto moderno, donde los ambientes hostiles ya no usan espadas físicas ni asedian nuestras ciudades, ¿cuáles son esos sutiles halagos contemporáneos? ¿Cuáles son esas pequeñas comodidades, esa necesidad de validación social o esos falsos honores que el mundo nos ofrece hoy sobre la mesa, casi en silencio, a cambio de que abandonemos el pacto santo y silenciemos nuestras convicciones? Es una pregunta espectacular para reflexionar, porque prepararse para un asalto frontal es una cosa, pero darse cuenta de que el enemigo te está ofreciendo una copa de vino y un ascenso mientras te pide que cruces tus propios límites, eso requiere un nivel de alerta y de integridad muy diferente. Sin duda, es el gran reto de nuestro tiempo. Pues nos quedamos con eso. Ha sido un auténtico lujo desentrañar juntas y juntos todas estas capas hoy. Gracias a quienes nos acompañan al otro lado por sumarse a este análisis. Nos despedimos de manera cálida y os invitamos, como siempre, a seguir explorando y cuestionando vuestro entorno. Cerramos por hoy esta inmersión profunda. Hasta la próxima.